Son importantes para ustedes, porque si yo no les voy a decir acá, van a aprender mal. Y en virtual muchas veces están en su cama y a veces están escuchando, a veces no le hablan en su casa y pierden, ¿no? Es por eso que hoy quería hacer la parte de auscultación en lo que es el examen físico. Ustedes todos tienen su fonendoscopio, ¿no? ¿Trajeron o no? No trajeron. Yo en la anterior clase les dije, traen su fonendo. Bueno, pero esto se puede hacer en práctica. En la práctica, cuando se haga la práctica de auscultación. Hay que saber manejar el fonendoscopio, no es nomás agarrar y poner el auricular. Siempre la campanilla tiene que ir mirándome de esta forma. ¿Lo ves? Y los auriculares tienen que estar afuera. ¿Por qué? Porque el conducto auditivo es de atrás para adelante, entonces tiene que ir ahí. Esa es la forma. Y siempre hay que hacer la prueba. Yo me pongo los auriculares y tengo que hacer la prueba de la campanilla, porque puede ser que la campanilla, hay muchos fonendoscopios que hay que regular y otros que son como estos directamente. Entonces, uno lo hace fuerte, ¿no? Uno despacito, para saber que estoy escuchando. Y una vez que ya uno sabe, entonces recién comienza a poner al paciente. Y esto, vamos a ver qué ruido vamos a ir a escuchar con el fonendoscopio. Ya los que hicieron prácticas el día de ayer, ya experimentaron que no es a veces tan fácil comenzar la anamnesis. Parece fácil, parece que lo van a hacer bien, pero el recolectar, el saber, tener la suerte de que el paciente sea muy comunicativo o directamente la familia, porque en algunos grupos la familia le decía, no fui yo, fue mi hermana la que sabe, ¿no? Pero hay que saber sacar, porque ella también va a saber. Entonces tenemos que aprender a sacar los datos, porque si no sacamos bien los datos, nuestro diagnóstico va a ser diferente. Entonces vamos a comenzar. Se dice que esta parte ya lo hicimos, ¿no? La anterior clase. Pero esta clase de respiraciones que ustedes ven se llama alternante, porque hay una respiración profunda y una respiración pequeña. Después paradojal, que tiene un espacio o periodo de apnea muy largo. Otro que sería de Biot. En estos casos es a nivel del centro respiratorio el problema, que hay dos respiraciones normales y un periodo de apnea. Tres respiraciones como jadeante y vuelve a estar como un espacio largo de apnea, con problemas respiratorios. Después tenemos el de Kussmaul, que son respiraciones profundas, y el de Cheyne-Stokes, que ya en la anterior clase se les ha mostrado. Después vamos a ver otros tipos de respiración que se llaman en escalera. Es cuando uno hace ejercicio, uno está respirando normal y comienza a correr, ¿no? La respiración altera completamente y pasa el cansancio y vuelve al estado normal. Luego tenemos otra clase de respiraciones que se llama suspirosa. De pronto, ¿no? Pero es una respiración profunda y después es una respiración normal. Luego tenemos otra clase de respiración
que hablamos de jadeante, ¿no? Luego tenemos otra respiración profunda, que es el hipo. De pronto está... y son amplias, profundas, que también entra en el grupo de la respiración. Y el bostezo puede ser por muchos motivos: cansancio, aburrimiento, sueño, que viene a ser un tipo en el grupo de la respiración. Luego hablamos que la ocultación es un método semiológico muy importante que consiste en poner o aplicar el sentido del oído, saber escuchar. A ver, tenemos que aprender a escuchar. Y vamos a ver todos los sonidos del organismo, ¿ya? Los pulmones, intestino, corazón. ¿Estos cómo pueden ser? Primero puede ser el directo o inmediato, que yo pongo mi oído directamente al cuerpo del paciente. También puedo escuchar. Eso es normal en los enamorados, ¿no ves? Se echan en el pecho y toco, 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 toco. Ah, no necesito ponerlo para eso. Y ahí normalmente, si no tengo fonendoscopio, tengo que hacer el directo o inmediato. A veces de lejos estoy escuchando el ruido. En cambio, el indirecto o inmediato se utiliza el fonendoscopio, lo que ahora les dije, la forma de utilizar el fonendoscopio, la forma correcta que tenemos que poner para escuchar los ruidos. Los requisitos para obtener una buena ocultación, para que yo pueda escuchar bien esos ruidos: primero, un ambiente templado, confortable, cómodo. Tiene que ser fuera de otros ruidos, que no haya música, que no estén hablando, para que yo pueda escuchar bien los ruidos. Luego, el paciente puede estar sentado, puede estar en el decúbito. Tiene que estar sentado con los brazos apoyados en la rodilla. Las respiraciones pueden ser normal. Si yo tengo que escuchar corazón y pulmón, yo le digo que respire normal. Pero si no escucho muy bien, ahí sí le digo que respire como cansado, como si hubiese agotado, para que yo escuche mejor lo que... En el caso que el paciente tenga hipertricosis, eso significa mucho vello, entonces puedo yo humedecer para que no me raspe la campanilla, el diafragma de la campanilla, y pueda yo escuchar otros ruidos. Entonces puedo humedecer un poquito con un algodón para evitar confusión. Son los requisitos para hacer bien mi examen de la ocultación. El estudio, ¿cómo tiene que ser? Ordenado. Tengo que ordenarme yo como médico para hacer un examen completo. Puedo hacer comparativo, un pulmón y otro pulmón, o puedo hacer primero el derecho y el izquierdo. Puedo hacer anterior, posterior, pero tengo que ordenar. También puedo hacerle toser al paciente para que movilice las secreciones, si es que yo estoy pensando que hay secreción en el pulmón. Y al movilizar yo voy a escuchar los ruidos. Y ahí está. Como ven, siempre en las áreas donde ya habíamos hecho las limitaciones de la parte media al borde interno del omóplato, desde el vértice a base. Y vamos a ver los espacios importantes donde tengo que poner la campanilla. Antes de eso, me acordé que les di una tarea. ¿Dónde está la base del pulmón? ¿Dónde? Entonces vamos a ver puntos de ocultación. Aquí tenemos un punto importante que es el asma de Bulbi. Aquí vamos a ver, como ven en la figura,
Estos son los espacios donde yo voy a poner la campanilla del fonendoscopio. Es en la región supraclavicular. Ahí voy a escuchar más que todo en los asmáticos. ¿Por qué? Porque está el vértice de fondo. Después tenemos el de alarma de Chauvet, que es en la parte media, trazando en la séptima hasta la torácica 1, que es muy prominente, que vamos a ir en las partes laterales. Iliar, eso significa la bifurcación, donde está penetrando directamente, donde se divide la tráquea y entra directamente al pulmón derecho y izquierdo con los bronquios, ¿no es? Ahí hablamos de iliar. ¿Dónde voy a escuchar? Miren. De alarma basilar. En el de alarma basilar yo lo pongo al paciente en decúbito, sentado, con los brazos siempre doblando para que pueda ver todo el tórax. Inmediatamente vamos por debajo de la escápula. Esto es muy importante, este lugar, porque podemos diagnosticar las bronconeumonías y la pleuritis. Cisural, fíjese cisural donde está indicando en la figura. Es el borde interno de la escápula. Se coloca la palma, puede ser del paciente, que cruce el brazo y se agarre al otro lado. ¿Ya? Entonces me va a ampliar mejor el lado cisural. También es muy bueno para escuchar en las bronconeumonías. Y el axilar, que también nos va a hacer la parte de vértice, base y la parte de media del pulmón. Más que todo el lóbulo superior es importante. ¿Cuáles son los ruidos normales que voy a ir a escuchar? Son 3 los ruidos normales. Se llaman murmullo vesicular, respiración bronquial y respiración broncovesicular. No se olviden, chicos, esos 3 ruidos que tienen que ir a buscar. Que, por ejemplo, aquí vamos a ir el murmullo vesicular. Tengo que escuchar en todo el pulmón. Es la entrada de aire y la salida. Es la inspiración y expiración. También en algunos libros van a leer como ruido alveolar, pero para nosotros es murmullo vesicular. En este pasaje del ruido de los alveolos es el pase del tubo, del aire por los tubos hasta los alveolos. Hasta ahí llegar, en inspiración y expiración. Es por eso cuando ustedes estén escuchando, el paciente puede respirar normalmente o puede respirar como cansado. Pero primero escuchemos normalmente. ¿Cómo es ese ruido y a qué se asemeja ese ruido? Se dice que se asemeja a la pronunciación de la letra B y F. Este ruido es ligero, es dulce, suave, en especial cuando se produce en la inspiración del aire al alveolo, cuando el alveolo se distiende para el intercambio gaseoso. Hasta ahí vamos a escuchar. El otro ruido normal es la respiración bronquial, o también llamado ruido laringotraqueal. Este ruido es como si estuvieran soplando, ¿no? Ahí ustedes tienen que practicar. Es de un tono elevado, donde también en inspiración podemos escuchar mejor, se percibe mejor. Y a nivel de la laringe vamos a escuchar en expiración, tanto de la tráquea a nivel de la parte superior del esternón. Se asemeja esto a la letra G o H. ¿Ya? La respiración broncovesicular.
Este ruido es la interposición del segmento entre el murmullo vesicular y la respiración bronquial. Esto es producido por el pasaje de aire de un orificio ancho a uno más delgado. Entonces, ahí vamos a ver entre la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Ese estrecho, ese cambio de tamaño hace que se haga la respiración broncovesicular. Y ahí comenzamos a escuchar. ¿Cuándo está aumentado este ruido o murmullo vesicular? Normalmente se dice que es una función vicariante o supletorio en la respiración pueril. Esta respiración se hace ruda, se hace fuerte, se hace soplante y se encuentra en procesos patológicos en pulmón. Cuando el pulmón está dañado, puede ser una atelectasia, un derrame, y el pulmón sano va a compensar al pulmón dañado. En esos casos, el murmullo vesicular en el pulmón que está reemplazando se hace más fuerte. ¿Cuándo se disminuye el murmullo vesicular? Es cuando el pulmón o cierto sector del pulmón tiene una obstrucción, que puede ser por cuerpo extraño, puede ser por unas masas tumorales, o puede ser que haya líquido, interposición de líquido, como ser un neumotórax, una pleuresía, o puede haber una condensación pulmonar. Condensación pulmonar se habla, o síndrome de condensación pulmonar, cuando hablamos de neumonía. ¿Cierto? Y ahí vamos a ver, la intensidad está aumentando entonces en todos los procesos de la respiración suplementaria, ¿no? Está disminuida en las insuficiencias respiratorias, con problemas de adenoides en la parte superior, por un proceso ocupante, ya puede ser una neumonía, bronconeumonía, una esclerosis, una caverna, o también puede ser unas adherencias a nivel pleural por inflamación, derrames pleurales, neumotórax que está disminuido. Y puede haber una menor velocidad en ciertas patologías como ser esclerosis, neuralgia, que va a afectar la entrada y salida de aire en las escoliosis, en la cifosis, en las neoplasias bronquiales. Y ahí sigue para que vean que tanto en los niños y en los adultos igual tenemos que escuchar pulmones. Igual los tres ruidos normales tenemos que ir a buscar. Después de aprender a escuchar los ruidos normales, nos vamos a los ruidos patológicos. Entre esos hablamos de soplos respiratorios. Entre los soplos respiratorios se dice que esos ruidos son pasajeros a través de que pasa el aire también por el conducto o apertura, y pueden ser soplo tubárico, soplo cavitario, soplo anfórico, soplo pleurítico o tubo pleural. ¿Cuándo hay el soplo tubárico? ¿Cómo lo vamos a escuchar ese soplo tubárico? También en otros libros van a ver que también se llama soplo bronquial. Se habla de este ruido como si fuera glótico. En ese sector no hay aire, falta aire, no hay el recambio de dióxido, carbono y oxígeno, no hay. O sea, quiere decir que en ese alveolo algo está pasando. Este ruido tubárico es un signo patognomónico. ¿Se acuerdan que era un signo patognomónico? Sí, aparece en una determinada enfermedad. Aquí entonces ya tienen un signo. Este soplo tubárico es patognomónico de una neumoconiosis o condensación pulmonar. Este ruido es soplante, intenso, tiene una tonalidad grave que se asemeja a la letra G o H.
El soplo cavitario o cavernoso, también llamado, es también un soplo tubárico modificado, pero es más ampliado y tiene una resonancia como si fuera una caverna, un hueco. Tiene un timbre grave, un ruido que se asemeja a un hueco fuerte, soplante, como si estuviera soplando la persona una botella con cuello ancho, que se asemeja a la letra O. Se encuentra en la tuberculosis cavitaria. Cuando hay una caverna en el pulmón, ahí vamos a escuchar el ruido cavernoso, como su nombre dice. El soplo anfórico. En este soplo anfórico, este ruido es intenso, tiene una resonancia metálica. Cuando uno sopla una botella con cuello estrecho, en cambio cuando uno soplaba una botella ancha era cavernoso, ¿no? Se encuentra en los neumotórax, este ruido anfórico, es un neumotórax espontáneo, derrame pleural, tuberculosis cavitaria. En tres cosas podemos encontrar. Soplo pleurítico. En el soplo pleurítico vamos a encontrar en la expiración. Se escucha como un límite superior, en especial cuando el paciente tiene derrame pleural. O sea, cuando su paciente tenga derrame pleural, vamos a ir a buscar el soplo pleurítico. El soplo tubopleural. Este soplo es doble, se habla de doble soplo tubárico. Se encuentra en la expiración y en los problemas pleurales en expiración y también las condensaciones y pleuresías o pleuritis. Es el doble del soplo tubárico. Tubo pleural, o sea, hay dos cosas acá. Y ahí vamos a ver los soplos cuando es de primarios, como ser en la estenosis traqueal, puede haber en la estenosis donde hay un sonido de una vena, un soplo como sibilante, soplo corneal, se habla, tubárico, en las neumonías, que serían secundarios, en las esclerosis, soplos anfóricos, soplos pleuríticos y soplo tubopleural, que sería un resumen para ustedes. Ahí está, siguiendo los médicos, auscultando a los pacientes. Aparte de los soplos, vamos a escuchar otra clase de ruidos patológicos que se llaman ruidos adventicios. Estos ruidos se llaman también sobreagregados, que se presentan en la respiración. ¿Cuáles son? Entre esos tenemos los estertores, siempre van a escuchar de esto. Son ruidos anormales que van acompañando a la respiración. Se originan en los bronquios, en el pulmón y en la pleura. Estos estertores pueden ser secos y húmedos. Entre los secos tenemos los roncos y las sibilancias. Los roncos son ruidos, como su nombre dice, ronquidos espasmódicos por mucho edema a nivel de la tráquea y los bronquios. Por un proceso inflamatorio, entonces va a haber edema. Y al haber edema, se va a escuchar los roncos. ¿Ya? Ni bien escuchen el ronco, hay un proceso inflamatorio. Las sibilancias son ruidos que silban. Eso encontramos por estrechez de los bronquios finos en el asma bronquial. También por un proceso inflamatorio, estos ruidos, los bronquios se contraen tanto que cuando entra el aire, el problema es la salida. Es como cuando ustedes inflan un globo, ¿no? Inflan el globo y lo estiran y hacen que salga el aire, sale igualito. Entonces, el ruido de la sibilancia es en expiración, no en inspiración. El problema es la expiración, la salida del aire. Por eso es que
ellos respiran levantando los hombros, no pueden sacar. Los secretores húmedos, entre esos son los secos, ¿no? Aquí hablamos de secretores húmedos. Si hablamos de húmedos, hay secreción, hay expectoración, hay ruido en los pulmones, suenan los pulmones. A veces uno está hablando con el paciente y en cada respiración hay el movimiento de secreción y uno ya está escuchando los receptores. Pueden haber secreciones en los alveolos, en los bronquios, bronquiolos, y esto se asemeja al frote del cabello. A ver, sus compañeros están ahí y sus compañeras tienen pelo largo, ¿no? Entonces, préstense un mechoncito de su compañera aquí y le ponen a su oído y frotan el cabello. Y a eso es los detractores. Préstense, vení para acá. Porque si no hacen eso, lo van a aprender. Un mechoncito, se frote el mechoncito. Haga su cabello. Tiene que ir al oído. ¿De dónde? De lejos yo no voy a escuchar nada. Van a practicar. Entonces, se asemeja entonces el frote de cabello cerca del oído. Estos extractores se clasifican en pequeño, mediano y gran burbuja. Tenemos que clasificar el tamaño. También se habla de crepitación por inspiración o subcrepitaciones en expiración. Los rosques o frotes pleurales. Estos ruidos se asemejan como si yo estuviera frotando un cuero. Digamos, si tengo mi mano y froto así y escucho. ¿Ya? O un papel, agarran y lo dejan. Aquí no puedo hacer eso. Esta es la lista ¿Hay alguien que vi que fue a la práctica el día de ayer? Me están pidiendo que en esta hojita se los paso. Entonces, este ruido es por un proceso también inflamatorio que puede ser seco, rudo y superficial. Ahí está un resumen. Los excretores se clasifican en secos húmedos. Los secos escuchamos en la traquibronquio, que serían los broncos y las sibilancias. Y los húmedos en los alveolos y los bronquios, que son las crepitaciones de pequeño, mediano y gran burbuja. Y en los bronquiolos vamos a escuchar las subcrepitaciones. Otro sería la resonancia vocal. Vamos a ir a escuchar la voz. Se realiza eso también en tórax. Al paciente uno le hace decir carro, guerra, burro, perro, todo que suene despacito y después fuerte. Y yo puedo escuchar y también percibir a la palpación. Eso lo van a hacer en la práctica. Y clasificamos en broncofonía, cuando la voz llega al oído directo sin conocer con claridad, o cuando grita, los niños también cuando se les escucha gritar. Y ahí vamos a ver en las condensaciones pulmonares y podemos ver también y escuchar un soplo tubal. Ahí hace una triada. Hay un síndrome de las neumonías que tiene que ser fiebre, soplo tubárico y condensación a la placa radiográfica. Es la triada donde signo patognomónico. La pectorología es algo bien clarito que voy a escuchar la palabra en la zona de la condensación pulmonar. La pectorología afona. Esto es
consiste en que la voz, el paciente va a decir perro, burro, como si estuviera hablando muy despacito. ¿Ya? Este ruido es confuso, no es muy claro, no llega a mi oído muy claro lo que va a hablar o me va a decir 33, 33. Esto podemos encontrar en la zona de la condensación pulmonar, en las pleuresías y en los derrames pleurales. No muy claro. Esto vamos a ir a escuchar. Miren ahí el paciente, yo voy y le digo que diga 33 y después le digo que diga despacito 33, 33 y yo tengo que escuchar. ¿Ya? Y si no escucho es que hay un obstáculo en pulmón del paciente. Agofonía o egofonía, también llamado. Es la modificación de la voz en tonalidades agudas o temblorosas. Es cuando le hago decir 1, 2, 3 al paciente. Y también que se tape la nariz. Le digo que se tape y diga 1, 2, 3. Es diferente. Y ahí va a hacer que se modifique la voz del paciente. ¿En qué se va a modificar? En las pleuresías o derrames pleurales. Y cuando hay una combinación de la broncofonía, que se llama egobroncofonía. Y ahí es donde podemos escuchar las vibraciones de la broncofonía y la egofonía. Miren, aquí vemos la condensación de esta imagen, de una condensación pulmonar. Aquí ya está comprometiendo casi todo el pulmón. Aquí hay un derrame.